Buenos días. Les pido que me acompañen a Marcos capítulo 13 y vamos a leer este capítulo. Vamos a estar considerando en esta mañana el versículo 1 y el versículo 2, pero para poder tener un poco más de contexto vamos a leer hasta el versículo 13. Así que estamos en Marcos 13 del versículo 1 en adelante. Y mientras lo buscan, contarles una anécdota. Estuve escuchando un sermón de Marcos 13, de uno que fue profesor mío de predicación en el seminario, que es el profesor Steve Lawson. Y es muy interesante porque pues él tiene la convicción de que Marcos 13 está hablando de la gran tribulación, igual que la convicción que tenemos nosotros. Es muy interesante porque ese sermón lo predicó Steve Lawson hace varios años, y ese día que estaba predicando Marcos 13 dijo: pues qué bueno que hoy no es el Día de la Madre, porque este no sería el mejor sermón para predicar el Día de la Madre, sobre la gran tribulación. Y yo, escuché el mensaje, y después que pasó la semana y estuve estudiando el pasaje, dije: providencialmente el Señor quiere que prediquemos sobre la gran tribulación el Día de la Madre en nuestra iglesia. Así que pues debe ser que el Señor quiere que las madres de esta iglesia sean madres bien expertas en la escatología. Vamos a leer Marcos capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Dice así: cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores, pero estad alertas, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que os será dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y le causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, de una manera particular, en esta mañana te pedimos para que ilumines nuestro entendimiento, para que tu Espíritu Santo nos permita comprender la Escritura, para que nos permita comprender las profecías de los últimos tiempos, Señor. No queremos ser ignorantes acerca de lo que viene, no queremos darle poca importancia a algunas secciones de la palabra, Señor. Queremos ser estudiantes diligentes de la palabra. Y Señor, aunque hay unos temas más complejos que otros, necesitamos de tu iluminación para entender toda la Escritura, pero no solo para entenderla de manera intelectual, sino que pueda ser aplicada a nuestros corazones. Yo te pido de una manera particular esta mañana que me ayudes, Señor, para poder explicar este pasaje y las verdades que se van a ir desenvolviendo, no solamente en esta mañana, sino seguramente en las próximas semanas, cuando estemos estudiando todo lo que tiene que decir Marcos 13, Señor. Padre, ayúdanos a ser diligentes, a ser estudiantes juiciosos de tu palabra, ser estudiantes que no son perezosos, sino que nos esforzamos por entender lo que tú has revelado.
Padre, trae claridad a nuestras mentes. Y Señor, si tú lo has revelado en tu palabra es porque es útil y porque es necesario para nosotros. Así que transfórmanos, cámbianos, salva almas y santifica a tu pueblo. Te pido que nos ayudes y te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una doctrina que a veces es desconocida o que tal vez algunos de ustedes no han escuchado, y es la doctrina llamada la inminencia. La inminencia. Y esta doctrina habla de que hay eventos futuros que pueden suceder en cualquier momento. Hay profecías de las Escrituras que pueden suceder en cualquier instante. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que tenga que suceder antes para que esos eventos vengan a su culminación. Son eventos futuros con respecto al juicio final de Dios sobre este planeta. Y esos juicios o ese juicio de Dios es inminente. Es inminente, puede suceder en cualquier momento. Y miren, se llama la doctrina de la inminencia porque Dios de manera deliberada no nos dejó la fecha exacta. No nos dijo que esto sucedería en tal o cual año. Aún ni el Hijo del Hombre en su humanidad sabía la fecha de estos eventos futuros. Pero ¿por qué Dios no nos da la fecha exacta? Y es un propósito particular, y este es el propósito de esta doctrina de la inminencia. Y es que el propósito es que estemos vigilantes, para que todas las generaciones de la iglesia pudieran estar atentos y vigilantes a la expectativa. Todas las generaciones, desde que el Señor Jesucristo ascendió, todas las generaciones de la iglesia han estado atentos a que el juicio final, a que ese día de Jehová que vamos a estudiar en unos minutos, podría llegar en cualquier momento. Y el propósito de que no se sabe la fecha es para que todas estas generaciones hayan estado atentos, vigilantes, viviendo para la gloria de Dios a la expectativa de que el Señor viene en cualquier momento. Es más, hay una ilustración en la Biblia que es como que Él vendrá como un ladrón. ¿Y qué está diciendo eso? Porque el ladrón viene cuando nadie lo espera. El ladrón no le avisa, no le manda un mensaje de texto diciendo a las 8 voy para robar. Viene de manera sorpresiva. Y esto ha sucedido con la historia de la iglesia y sucede con nosotros hoy en día. Tenemos una inminencia de que llegue el juicio de Dios. De eso es de lo que habla 2 de Pedro 3:4, de que hay una espera de la promesa de su advenimiento, de la llegada del juicio de Dios. Miren lo que dijo Martín Lutero: creo que todas las señales que han de preceder los últimos días ya han aparecido. No pensemos que la venida de Cristo está lejana. Miremos hacia arriba con la frente en alto. Esperemos la venida de nuestro Redentor con mente anhelante y alegre. Miren lo que dijo Juan Calvino: las Escrituras nos ordenan uniformemente que miremos con expectación la venida de Cristo. Y miren lo que dijo el reformador de Escocia, John Knox: el Señor Jesús regresará y esto sucederá con prontitud. Esto será para reformar la faz de la tierra, que nunca fue ni será hasta que aparezca el Rey y Juez justo para la restauración de todas las cosas. La historia a lo largo del tiempo, la iglesia a lo largo del tiempo ha tenido esa expectación de que en cualquier momento viene el juicio final. Miren, es tan impresionante que aún el ser humano incrédulo sabe que hay un juicio que viene. Aún los incrédulos saben que Dios va a hacer un juicio final. Está clavado en nuestros corazones, está clavado en nuestras conciencias de que Dios va a hacer un juicio. Y así las personas quieran retener la verdad, así quieran endurecer su conciencia, el ser humano sabe que un día va a dar cuentas delante de Dios. Y la Biblia habla de este juicio final. Y cuando hablamos de la doctrina de la inminencia y de los temas finales en la Biblia, o cuando lo miramos desde la teología, eso está bajo una categoría que se llama la escatología. ¿Y qué es la escatología? Viene de un término que es escatos, que significa lo último. Y cuando lo ponemos con escatología o completa la palabra, pues estamos hablando de la palabra acerca de lo último o el estudio acerca de los últimos tiempos. Y eso es lo que vamos a estar considerando por varias semanas a la luz de Marcos capítulo 13, porque creemos que la interpretación de Marcos en su mayoría
pues son profecías de eventos futuros, cosas que no han sucedido aún. Hay algunos elementos en Marcos 13 que ya sucedieron, pero la mayoría del texto están apuntando a un evento futuro, a este día del juicio final. Pero miren, ¿por qué creen ustedes que las personas le restan importancia a la escatología? Yo escucho a veces personas que dicen, no, mira, es que tenemos algunas diferencias en cuanto a escatología, pero ese es un tema menor, ese es un tema sin importancia. Quiero decirles que no es correcto. La escatología no es un tema menor. La escatología no es un tema sin importancia. La escatología es de suma importancia. La escatología es fundamental porque justamente está diciendo cuál es la expectativa que tenemos al final de los tiempos, qué es lo que va a suceder. Así que hay personas que dicen, bueno, no es tan relevante, no es tan importante, pero les voy a dar varias razones de por qué sí es importante. Número uno, si está en la Biblia, entonces es importante. Si es una doctrina que está desarrollada en las Escrituras, entonces es valiosa, y no solamente valiosa, es necesaria para la vida del creyente. El Señor no pone ciertas partes de la Escritura que no son necesarias para la vida del cristiano. Necesitamos tener una buena escatología si queremos vivir una buena vida para la gloria de Dios. Así que un mal entendimiento en la escatología produce vidas que no agradan al Señor. Si está en la Biblia, entonces es importante. No es un tema secundario o menor o algo que debe ser despreciado. Número dos, la escatología tiene una gran cantidad de referencias en la Biblia. Si ustedes se ponen a mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas secciones, muchos versículos, libros enteros de la Biblia están dedicados a lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Si estamos diciendo que la escatología no es tan importante, no es tan relevante, lo que estamos diciendo por implicación inmediatamente es que muchos pedazos de las Escrituras, muchas porciones de las Escrituras son sin importancia, sin relevancia. Hay grandes cantidades de versículos que hablan acerca de la escatología. Así que decir que no es importante es decir que gran parte de la Escritura es sin relevancia, no tiene importancia. Esto es erróneo. Número 3, el hecho de que la escatología sea un tema difícil de estudiar no significa que deba ser ignorado. Yo creo que esta es la razón de fondo, pues que somos perezosos. No nos gusta estudiar, no nos gusta ir y ver qué dice cada pasaje y tratar de ponerlo en orden y tratar de interpretarlo en su contexto adecuado. Es más fácil encontrar una interpretación donde digamos, bueno, esta es más sencilla. Yo he escuchado personas que se niegan a creer lo que la Biblia dice porque dicen, pues está demasiado complicado, está demasiado complejo. Mejor una interpretación sencilla. Digamos que todo esto ya sucedió y ya. Pues eso es más sencillo. Claro, es más sencillo, pero no es correcto. No es lo que dice la Biblia. Así que la pereza no es una excusa. Que la escatología sea difícil de sistematizar, que la profecía bíblica sea difícil de ponerla todos los elementos y todos los textos en orden, no es una excusa para no encontrar la voluntad de Dios en estos pasajes. Y miren, yo creo que si vamos a estudiar escatología por unas semanas, tal vez por unos meses, necesitamos comenzar con una postura de humildad y sinceridad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque yo creo que hay dificultad. Tal vez no vamos a entender cada detalle y cada partecita, pero necesitamos humildad. Y necesitamos humildad para decir, Señor, necesito de ti, necesito de tu gracia. Pero también saben que necesitamos sinceridad y honestidad. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas que vienen y dicen, yo tengo una posición bien firme acerca de la escatología. Yo tengo una posición bien firme acerca del final de los tiempos, pero jamás ha hecho un estudio profundo, por ejemplo, de la profecía de Zacarías. No ha hecho un estudio profundo de Sofonías. No ha ido pasaje por pasaje mirando cómo encaja en la escatología. Pero es fácil decir, no, yo sé muy bien lo que creo. ¿Y por qué digo sinceridad? Porque si usted es sincero, muy probablemente usted me puede confesar que usted no ha hecho un estudio detallado verso por verso, tratando de ver dónde encaja
en el final de los tiempos. Así que necesitamos humildad, necesitamos sinceridad delante de Dios. Dios lo sabe. Dios sabe si usted ha hecho ese estudio o no. Y seguramente la respuesta es no. Así que necesitamos humildad. Pero también hay que tener humildad para reconocer que hay otros hermanos fieles que tal vez pueden tener diferencias con respecto a lo que nosotros creemos, y bueno, ser humildes y creer, bueno, este hermano no entiende las cosas como nosotros la entendemos, pero puede ser un hermano en Jesucristo. Necesitamos humildad. Y el día de hoy estaremos iniciando nuestra consideración en Marcos 13, donde Jesús está dando las señales del fin de los tiempos. Si usted quiere resumir lo que está pasando en Marcos 13, el Señor le está dando una respuesta a sus discípulos y le está hablando de lo que sucederá al final de los tiempos. Y en las siguientes semanas estaremos estudiando el capítulo 13 versículo por versículo, pero si pudiéramos resumir lo que está sucediendo en Marcos 13, se está haciendo referencia a un periodo llamado la Gran Tribulación. Eso es lo que está sucediendo en Marcos 13 en la mayoría de versículos. Vamos a ir viendo que algunas partes no, pero en su gran mayoría se está hablando de este juicio final, de la gran tribulación, o la tribulación que incluye la gran tribulación, que es el segundo periodo. Pero miren, antes de que entremos en Marcos 13 de lleno, y particularmente hoy que vamos a estar considerando el versículo 1 y 2, yo creí conveniente que ustedes tuvieran acceso a un marco panorámico, que pudieran ver un panorama de los tiempos finales, según lo que dice la Escritura. Ustedes tienen ahí, han recibido un panorama o una gráfica que les puede ayudar, donde pueden tomar nota, donde pueden hacer luego sus consultas. ¿Y por qué este cuadro es particular? Porque tal vez ustedes muchas veces han visto cuadros de lo final de los tiempos, pero lo que tiene diferencia este cuadro es que le he añadido citas bíblicas. Y realmente estoy comenzando con esto porque quiero pasar el resto de mi vida estudiando e ir añadiendo citas a ese cuadro, e ir encajando cada verso y cada pasaje a ese cuadro y donde encaja, dándole una interpretación correcta, por supuesto, a cada versículo. Pero ustedes tienen acceso, y creo que es importante tener un marco general antes de que entremos en detalle en el capítulo 13. Así que lo que voy a hacer a continuación es ver un marco panorámico de los eventos por venir. Vamos a resumir qué es lo que viene, qué es lo que sigue, según la Biblia. Voy a contarles lo que va a pasar. Y yo sé que algunos han resumido rápidamente la escatología de una manera y dicen, Dios gana al final y los suyos ganan. Bueno, ese es el resumen. Si usted está con Cristo, usted va a ganar porque Él es ganador. Esa es la manera rápida de resumir la escatología, ¿cierto? Y a algunos les gusta esa. Es verdadera, pero no es suficiente. Hay más detalles. Número 1, ¿cuál es el primer evento o en lo que estamos? Estamos en la era de la iglesia. Ese es el periodo en el que estamos en este momento. La era de la iglesia. Después de Hechos, capítulo 2, Dios inició una nueva entidad llamada la iglesia. ¿Y por qué sabemos que es una nueva entidad? Que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se dice que la iglesia era un misterio, era algo que no era conocido. Así que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, un misterio que ahora es revelado, un cuerpo de redimidos de todas las naciones de la tierra que adoran al mismo Dios de Abraham. Pero ahora esa adoración verdadera no se hace a través del sistema judío, no se hace a través de la adoración por medio de Israel y el templo que estaba en Jerusalén, sino que la adoración de la iglesia se hace como cada uno de los creyentes verdaderos son un templo verdadero que adora en espíritu y en verdad. ¿Desde dónde comenzó eso? Desde la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, donde se inaugura la iglesia. Y la iglesia empieza a tomar los privilegios de ese nuevo pacto que había sido prometido para Israel, pero que se está ejecutando en la iglesia en primer lugar. Así que ese es el primer evento en lo que estamos. Después de la resurrección de Cristo estamos en la era de la iglesia. La iglesia es el cuerpo representativo de creyentes verdaderos sobre esta tierra. Aquellos que proclaman el evangelio de salvación a todas las naciones. Y sus adoradores verdaderos en este momento no necesitan de adorar a través de Israel,
sino que lo pueden hacer por sí mismos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la iglesia, en eso estamos. ¿Cuál es el siguiente evento? O digamos, un elemento importante en la escatología. ¿Qué sucedió con Israel entonces? Número 2, Israel ha entrado en un periodo de disciplina final mientras que la iglesia crece. Mientras que la iglesia es establecida y la iglesia crece y el evangelio se proclama por todo el planeta Tierra, Israel está en un periodo de disciplina espiritual, una disciplina final. Israel es el pueblo amado y escogido por Dios, pero debido a su rebeldía y su obstinación ha entrado en un periodo de ceguera espiritual impresionante. Israel se dedicó a adorar ídolos y terminó siendo como sus ídolos, porque los ídolos ni ven ni escuchan, y el pueblo de Israel quedó como sus ídolos, que no pueden ver y no pueden escuchar la verdad espiritual. Eso es lo que sucede con la idolatría. Nos convertimos en eso que adoramos o adoptamos características de los ídolos. Eso fue lo que pasó con Israel. Habían rechazado por completo al Mesías que les fue enviado y se habían convertido en un sistema completamente apóstata. El pueblo de Israel era el medio por el cual las personas podían adorar al Dios verdadero, pero se habían convertido ¿en qué? En adoradores de sí mismos, con el sistema sacrificial con el cual habían convertido en un negocio, como lo hemos visto en las semanas pasadas. Pero miren, hay un juicio físico que comenzó para el pueblo de Israel con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Estamos hablando que después de la crucifixión, luego de la resurrección está la ascensión, y en el año 70 después de Cristo está la destrucción del templo. Y miren lo que dice Marcos 13. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Israel recibió un juicio físico en el año 70, cuando fue destruido no solamente el templo, sino toda la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Israel ha recibido una disciplina de parte del Señor, pero ¿saben qué? Va mucho más allá de la destrucción del templo y la ciudad. Es una disciplina también espiritual, donde tienen un velo que no les permite ver. Y realmente esa es la disciplina más fuerte que la destrucción del templo, que no haya quedado piedra sobre piedra. La disciplina más fuerte es que Israel no puede reconocer que Jesucristo es su Mesías. Esa es la disciplina más grande que alguien realmente puede recibir. Para Israel, al final de los tiempos vendrá una disciplina poderosa y definitiva para que puedan ser restaurados, y finalmente un remanente al final de los tiempos va a creer en su Mesías. Y ustedes pueden empezar a recordar profecías, y ahí es donde empiezan a encajar las fichas. Pero recuerden varios pasajes donde se dice que Israel al final se lamentará y dirá: este fue a quien nosotros traspasamos, este fue el Mesías que nosotros matamos. Y se arrepentirán y se doblegarán y creerán en Jesucristo, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no se doblega ante Jesucristo. Nadie va a ser salvo por ser judío de sangre, por ser judío de descendencia. Para ser salvo, un judío necesita doblegarse delante de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, solamente Jesucristo. Al final, después de una disciplina final que recibirá Israel, se arrepentirán y dirán: este fue a quien nosotros traspasamos. Se doblegarán. ¿Y qué pasará con alguien que se doblega ante Jesucristo y se arrepiente? Serán salvos. ¿Quiénes? Aquellos que se arrepientan. Pero entonces recuerden, estamos en la era de la iglesia. En esta era de la iglesia tenemos el desarrollo de la iglesia, que se va proclamando el evangelio, pero también en este tiempo de la era de la iglesia que tenemos esa disciplina contra Israel, que va en aumento y que llegará a su punto máximo cuando lleguemos al tiempo de la gran tribulación, donde Israel y las naciones serán disciplinadas. Estamos en ese periodo. Estamos en esa etapa, no en la gran tribulación, pero sí en la era de la iglesia. Pero ¿cuál es el siguiente evento escatológico para la iglesia? Lo que viene, lo que sigue, lo que es inminente, es algo que se llama el rapto de la iglesia.
para la protección del día de la ira de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Dios promete librar a los suyos del día de la ira. Lo que continúa es que Dios va a proteger a su iglesia del día de la ira, del día del juicio global. ¿Y cómo hace eso? Trasladando a su iglesia a los cielos. Y por favor, yo les pido algo. Yo necesito que todos estén bien concentrados y que todos tengan sus Biblias abiertas, porque vamos a estar estudiando la Biblia juntos. Nosotros somos una iglesia, somos una familia, vamos a estudiar la Biblia juntos y esto demanda de nosotros. Así que estén con sus Biblias, estén con sus esferos o bolígrafos o lapiceros para tomar apunte. Es que alguien me dijo que en Cali no se dice esfero, en Bogotá sí. Vamos a estudiar juntos. Miren, la Biblia ha profetizado desde el Antiguo Testamento un momento específico que se ha estado esperando desde el principio, que se llama el día de Jehová. Si ustedes están leyendo el Antiguo Testamento pueden ver que esa frase se repite. Hay un día que se espera que se llama el día de Jehová. ¿Y qué es el día de Jehová? Es un día de juicio final donde Dios vendrá a ejecutar un castigo definitivo para Israel y para todas las naciones rebeldes. Es un juicio global. ¿Y qué significa que sea un juicio global? Que es en todo el planeta Tierra. Es este día de juicio que les dije que hemos estado esperando, que las personas saben que viene. ¿Cómo llama la Biblia a este día? Número 1, lo llama el día de Jehová. Eso está en Isaías capítulo 2, 12, en el 13, del 6 al 9. También está en Joel, capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 2, también está en el capítulo 3 de Joel. Y una referencia en Tesalonicenses es primera de Tesalonicenses 5:2, donde se habla del día de Jehová. Pero miren, la Biblia habla de ese mismo día de juicio con otros términos. Lo describe también el día de juicio y venganza. Isaías 34:8. No solamente le llama día de Jehová, sino que le llama día de juicio y venganza. Isaías 34:8, Isaías 35:4, en el capítulo 61, versículo 2, y en Isaías 63:4, día de juicio y venganza. El tiempo de indignación, otra referencia a ese día escatológico de juicio. En Isaías 26:20 se habla de el tiempo de indignación. Otra referencia que seguramente ustedes han leído, tiempo de dolores de parto, Jeremías 4:31. Y es interesante porque esta referencia a dolores de parto y este día de Jehová está hablando de en qué momento del embarazo una mujer experimenta los dolores de parto. Bueno, comúnmente lo normal, porque alguien dirá, no, pues yo lo experimenté a los 9 meses. Bueno, pero normalmente ¿cuándo es? Cuando está por llegar el momento. Así que cuando habla de dolores de parto, está hablando de que estamos en una etapa de disciplina para Israel, que viene para el juicio global, pero habrá unos dolores de parto que vienen justamente al final. Así se le llama también a este día de Jehová, tiempo de dolores de parto. Les voy a dar otras referencias. Tiempo de prueba, también se le llama tiempo de destrucción o el día de la destrucción. Se le llama día de oscuridad, un día de desolación, un día de castigo, un día de angustia o también un día de tribulación, como nunca la ha experimentado este planeta. Y ese elemento es muy importante porque se habla de unos juicios como nunca han sucedido. Y se habla de una gran tribulación, Deuteronomio 4:30, y también se le llama la hora del juicio. Pero miren, vamos a Sofonías capítulo 1. Y usted, que es una persona que dice que tiene muy clara su escatología y ni siquiera es capaz de encontrar Sofonías rápido, se va a dar cuenta que no está tan claro. Sofonías 1. ¿Cuál es el punto de Sofonías?
está hablando de este día de Jehová. Hay un libro entero que habla de este día, que lo describe en detalle, y necesitamos leerlo. Así que les pido que me acompañen a Sofonías y vamos a leer el capítulo 1, algunas secciones, para que ustedes miren cómo describe el Señor en uno de los profetas menores este día de juicio, este día de Jehová. Sofonías 1, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalias, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y miren lo que dice acerca de este día: eliminaré por completo todo de la faz de la tierra. Y usted no necesita ser un experto en exégesis para entender qué significa que Dios va a eliminar todo del planeta Tierra. Y empezar a pensar, ¿esto ya sucedió? Y no se confunda, esto fue después de Noé, ¿cierto? Así que es algo por venir. Pero ¿qué más dice? Declara el Señor. Y miren el versículo 3: eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra. ¿Y quién está diciendo esto? Declara el Señor. Esto dice Jehová. Versículo 4: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Esta disciplina que viene hacia todo el planeta Tierra, pero hay un énfasis particular en una disciplina a Israel, a Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Bajen su mirada al versículo 7. Calla delante del Señor tu Dios, porque el día del Señor está cerca. ¿Qué es este día? Pues este día de juicio que hemos hablado, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey. Y bajen su mirada al versículo 14, porque aquí hay una descripción detallada de este día, de este momento de juicio. Miren el versículo 14: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, miren cómo le llama: día de ira, día de congoja, día de angustia, día de destrucción, día de desolación, día de tinieblas y lobreguez. ¿Qué es lobreguez? Oscuridad, tinieblas. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Esto ya sucedió? Esto no ha sucedido. Ahora acompáñenme a Daniel capítulo 12. Daniel 12, del versículo 1 al versículo 2. Y dice así la profecía de Daniel, también haciendo referencia a este tiempo de angustia. Dice Daniel 12, del 1 al 2: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen del polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Esta profecía de Daniel está diciendo que cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento del día del Señor, de esa tribulación, algunos se levantarán del polvo. Habrá la resurrección y por supuesto conectamos eso también con el rapto. Miren, es mi convicción que este día de juicio que hemos estado mirando, ese día del Señor, ese periodo de acción, también se podría resumir como la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando hablamos del día de Jehová, estamos hablando de un periodo de tiempo donde el Señor Jesucristo regresará.
pero estamos hablando de las acciones del Mesías de una manera particular sobre esta tierra, donde Jesús ejecutará un juicio en su segunda venida. Pero miren, aquí, y por esto les pido que presten también mucha atención, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, comúnmente hay confusión. Y cuando entonces escuchamos esto de que es el día de Jehová, no entendemos que la Biblia está hablando de la segunda venida, pero está hablando como un periodo de tiempo. Cuando habla de la segunda venida está hablando desde ese momento donde está el rapto de la iglesia hasta el punto donde Jesucristo pone sus pies sobre la tierra en el monte de los olivos. Y les voy a poner una ilustración. Piensen en un presidente y por ejemplo alguien usa la expresión: desde el día que ese presidente llegó, este país cambió completamente. Esa expresión, piensen, desde el día que ese presidente llegó, este país cambió completamente. Bueno, si alguien entendiera la expresión ese día o el día de ese presidente, ¿está hablando del día que se posesionó o está hablando del periodo donde ejecutó su gobierno? Está hablando del periodo, está hablando de todo lo que hizo. Así que cuando hablamos del día de Jehová o de la segunda venida de Cristo, no podemos limitarnos solo al punto donde Jesucristo pone los pies sobre la tierra, sino que está hablando de ese momento donde Él va a ejecutar un juicio por varios años y finalmente Él viene, pone sus pies sobre la tierra y destruye a sus enemigos. La segunda venida o este día de Jehová es el mismo término y está hablando de un periodo de tiempo donde Dios va a ejecutar juicio sobre este planeta Tierra. Cuando se habla del día de Jehová se está hablando de un periodo de tiempo que abarca varios años de juicio. ¿Y por qué estoy mencionando tanto esto del día de Jehová? Porque creemos y entendemos que la Biblia enseña que Dios guarda de este juicio a la iglesia y lo hace por medio de trasladar a los creyentes al cielo en un momento llamado el rapto. ¿Qué incluye este rapto? Incluye a los creyentes desde la etapa de la iglesia que han creído, los que estén vivos en ese momento del rapto y los que han muerto en los siglos pasados de la iglesia. Los creyentes serán tomados, serán llevados a los cielos para ser protegidos de ese día de Jehová. Y algunos están diciendo: pues yo no creo eso del rapto. ¿Dónde dice eso del rapto? Bueno, vamos a 1 Corintios 15, 51 para que lo subraye. Usted dice: ¿dónde habla de esto en la Biblia? Pues vamos a ir y usted lo va a ver con sus ojos. Y para que sepan, cuando inicié el estudio de Marcos 13, yo pensé que hoy íbamos a llegar a Marcos 13, versículo 13. Y a duras penas creo que vamos a llegar al versículo 2. Pero necesitamos este marco. Miren que lo que dice 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir eso? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, y ya hemos leído las referencias del día de la trompeta en Sofonías, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando aquí como un profeta, hablando de cuando estén en ese momento, los que estén en ese momento serán transformados. ¿De qué está hablando? Del rapto de la iglesia, pero un pasaje aún más claro, 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante. Leámoslo juntos, y si quieren subrayenlo, tomen nota ahí. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el contexto? La iglesia en Tesalónica se estaban empezando a morir los hermanos en la iglesia, como pasa en toda iglesia. Los hermanos empiezan a morir, todos ahí vamos a ir muriendo a menos que el Señor llegue antes. Y los hermanos estaban diciendo: pero si estamos esperando la venida, y los que se murieron, ¿qué va a pasar? Entonces Pablo escribe para contestarles, para que no estén angustiados. ¿Qué les dice? Versículo 14: pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, esos creyentes de la iglesia se levantarán, serán resucitados, y luego se levantarán primero. El versículo 17, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Ahí comienza esa segunda venida, ¿sí? Que es un periodo completo donde el Señor primero se encuentra con los suyos en el aire y los toma para sí. Ahí estaremos con el Señor por siempre. Versículo 18, por lo tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Miren, la Biblia es clara si la vamos poniendo en su contexto y la vamos interpretando. Ahora, hay algunas personas que dicen, yo no creo que ese rapto, que ese tomar a la iglesia sea antes de la tribulación. Pero miren, hay razones para pensar que Dios tomará a su iglesia, a los creyentes, antes de la ira venidera. Varias razones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios toma a los suyos antes de la ira venidera? Antes del día de Jehová, antes del día del juicio. Miren, varias razones, pero la primera es la manera como siempre ha obrado Dios cuando va a traer un juicio global o cuando ha traído un juicio sobre una nación o sobre un pueblo grande. Él saca a los suyos. ¿Pueden pensar en varios pasajes? ¿Pueden recordar lo que hizo con Noé y con su familia? Va a traer un juicio global. Él saca a los suyos. Él saca a los suyos. Va a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra y Él saca a los suyos, un remanente pequeño. Es la manera como Dios ha obrado y seguirá obrando siempre. Él saca a los suyos para que no reciban su ira. Y miren, aquí hay un elemento importante para los que toman nota, para los que quieren grabar esto en su mente. Hay una gran diferencia entre la disciplina de Dios y la ira de Dios. El pueblo de Dios recibe su disciplina para ser formado y transformado a la imagen de Jesucristo. Pero son los rebeldes y enemigos de Dios los que reciben la ira de Dios. El pueblo de Dios no recibe la ira de Dios. Recibe su disciplina amorosa como un padre, pero no recibe la ira. Y usted dice, ¿dónde dice eso, Santiago? Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? La ira venidera. Y todos, por el contexto y tantos versículos que hemos visto, ¿qué es la ira venidera? Pues es ese día de Jehová que viene. Dice que estamos esperando al Señor que nos libra de la ira venidera. Ahora vaya a 1 Tesalonicenses 5 versículo 9. Y tal vez este es uno de los versículos más claros, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quién le está hablando Pablo? A los creyentes, a la iglesia. Y le dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una referencia más si quieren tener, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una referencia a los creyentes siendo salvados, sacados de ese momento del juicio global, del día de Jehová. Y miren, en las próximas semanas vamos a seguir tratando de probar y dar una defensa acerca de esto que se llama rapto pretribulacional. Y no es nada complicado, simplemente es el rapto antes de la tribulación, ¿sí? Vamos a estudiarlo, pero nos quedamos en ese periodo un largo tiempo, ¿no? Porque les dije que les iba a dar un panorama. Entonces estamos, la era de la iglesia. ¿Y cuál es el siguiente evento escatológico que sigue? El rapto de la iglesia, donde el Señor toma a la iglesia para que no reciba la ira que Él va a ejecutar sobre este planeta en la tribulación.
El siguiente evento escatológico que aparece, que está sucediendo con los creyentes en el cielo en ese momento, es algo que se llama el tribunal de Cristo, que aparece en 2 Corintios 5:10. Dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Qué está pasando con los creyentes? Están en algo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Y cuál es el siguiente evento en la tierra? Los creyentes están en el cielo, en la presencia de Dios. En la tierra, ¿qué pasa? Comienza la tribulación. Luego de que comienza el rapto, inicia la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Es el tiempo que ya hemos llamado el día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira, el día de la indignación, el día de la oscuridad. Hay algunas personas que dicen: no, pero esto de la tribulación solo está ahí en Mateo 24, en Marcos 13. Eso, miren, toda la Biblia ha estado hablando de ese tiempo de la tribulación. Ese es el día de Jehová, es de lo que viene hablando todo el Antiguo Testamento. Y por supuesto el Señor Jesucristo, los apóstoles están bien conscientes de las Escrituras. Que usted y yo no seamos estudiantes juiciosos del Antiguo Testamento no quiere decir que el Señor Jesucristo no entendiera muy bien las Escrituras. Él sabe a qué está haciendo referencia y está hablando de ese día de juicio que se ha esperado desde el comienzo. Un día el Señor juzgó este mundo por medio de agua y prometió: yo jamás inundaré este planeta nuevamente, completo. Pero su juicio vendrá, ¿qué? A través del fuego al final del tiempo. El siguiente evento, entonces, ¿cuál es? El inicio de la tribulación. Ya que la iglesia ha sido trasladada para no recibir la ira de Dios, entonces comienza el juicio sobre el planeta incrédulo. Un juicio definitivo sobre Israel, sobre las naciones gentiles. Y este es un periodo anunciado, como ya lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. Pero quieren tener referencias particulares: Daniel capítulo 12, Mateo 24, Marcos 13 y Apocalipsis del 6 al 18 está narrando la tribulación. Yo les dije que hoy íbamos a estudiar, y lo bueno es que queda grabado y usted después lo puede poner en cámara lenta. Y por eso también les hice el cuadrito. En medio de la gran tribulación y el juicio global, entonces viene la restauración de Israel. Israel recibe una disciplina como nunca antes, y entonces pueden arrepentirse y reconocer que habían negado al Mesías que les había sido prometido, y se arrepienten y creen y son restaurados. Y pasa algo hermoso: el Israel que por fin cree en su Mesías se convierte en los predicadores más increíbles de todos los tiempos, y empiezan a proclamar el Evangelio de Jesucristo en el tiempo de la tribulación. Y hay un cumplimiento ahí de Zacarías 12:10, donde dice que los judíos se lamentarán porque entenderán que ellos fueron los que lo traspasaron, que su Mesías les fue enviado y ellos lo mataron, y llorarán y lamentarán, y será muestra de su arrepentimiento verdadero. Pero ¿cómo serán restaurados? Creyendo en Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin creer en Jesucristo. Los que crean en el Mesías, aún en el tiempo de la tribulación, pues serán salvos. Miren, el Señor, ¿cuál es el carácter de nuestro Dios? ¿Qué hace en la tribulación donde está trayendo juicio? ¿Qué hace? Da otra oportunidad más, que proclamen el Evangelio, que más personas se arrepientan. Ese es el carácter de nuestro Dios. Si fuéramos nosotros diríamos: no, ya la tribulación ya no hay chance. Pero el Señor dice: más gracia, que más personas se arrepientan de su maldad. Como la conclusión del juicio final, Jesucristo regresará físicamente poniendo los pies sobre esta tierra en el Monte de los Olivos. Varias profecías en el Antiguo Testamento, pero particularmente Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén. Al oriente y al Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Todo este periodo lo comprendemos como el día de Jehová, como el día de la segunda venida. Pero particularmente hay un punto culminante al final de la tribulación donde Jesucristo pone sus pies sobre esta tierra.
En la llegada final de Jesucristo, Él viene personalmente y su venida es gloriosa, tan gloriosa que la Biblia dice que todo ojo lo verá. Todo el mundo sabrá que Jesucristo ha vuelto. Por supuesto, los incrédulos temblarán. Establecerá su reino milenial sobre esta tierra y gobernará con poder y sabiduría de mar a mar. Y ustedes pueden mirar el Salmo 72, porque en el Salmo 72 hay una descripción del reino milenial. ¿Y por qué sabemos que es el reino milenial? Porque pasan cosas en lo que describe el Salmo 72 que no han pasado en la historia de la humanidad, pero que tampoco pueden pasar en la eternidad en el cielo. Es decir, hay un gobierno del Mesías sobre esta tierra donde todas las naciones vienen a adorarlo, a prestarle pleitesía, donde el Mesías gobierna perfectamente. Eso lo pueden ver en el Salmo 72, pero también se mueren personas. Entonces algunas personas dicen, no, eso es el cielo. ¿Y cómo así? ¿En el cielo quién se va a estar muriendo? Es decir, hay un reino intermedio que falta porque suceda. Y miren, si no hay un reino milenial, no hay oportunidad de que el Señor cumpla con todos los propósitos que ha tenido de un gobernante perfecto sobre esta tierra, donde las naciones se dobleguen ante Él. Y eso va a suceder. Este mundo no solamente se va a doblegar eternamente en el infierno, sino que este mundo va a comprender un día que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y que Él es el Rey, y toda rodilla se doblará ante Él. Si eso no pasa, no se cumplirán con los propósitos que el Señor puso en Edén cuando le dijo al hombre que tenía que gobernar este mundo. Eso no ha sucedido perfectamente y Jesucristo lo cumplirá en su reino milenial. Se doblegará toda rodilla delante de Él. 1000 años de gobierno. Por supuesto, ahí tenemos ya personas con cuerpos glorificados, su iglesia gobernando con Él. Satanás es atado por 1000 años, eso aparece en Apocalipsis 20, esos años del milenio. Y luego del milenio vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra. Al final del milenio, Satanás es desatado, hay una última rebelión de Satanás y el Señor aplasta a sus enemigos, aplasta a Satanás y dice la Biblia que lo lanza al lago de fuego. Así que cuando leo todo esto y estudio todo esto de la escatología, digo, bueno, yo pensé que ya todo estaba por acabarse. No, todavía falta un pedazo largo. Y hacemos parte de sus planes si estamos en Jesucristo. Y yo creo que es claro para usted, y esto tiene que ir más allá de que usted esté ahí confundido con los versículos o no, es entender, ¿y usted es parte de los que hacen parte de Jesucristo o usted es parte de sus enemigos? Porque ese es el punto radical acá. ¿Hace usted parte de aquellos que estarán en gloria con Jesucristo o hace parte usted de los enemigos de Jesucristo? Y recuerde que dijimos que esto es inminente. En cualquier momento se enciende la ira del Hijo. Pues realmente esta era la introducción. Verdaderamente. Pero tratemos de considerar un poco los versículos 1 y 2 de Marcos 13. Por supuesto no vamos a poderlo hacer en extensión, pero podemos unos minutos mirar algo. Marcos 13 del versículo 1 al 2. El Señor Jesucristo está saliendo del templo y dice el versículo 1, cuando salía, y hay un énfasis ahí en esa palabra de salía, está abandonando el templo judío. Y no solamente está saliendo físicamente, está desligándose completamente de ese sistema judío para entrar a Israel en una disciplina hasta el final de los tiempos. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira estas piedras, qué edificios. Los discípulos salen y están viendo ese templo grande que es el templo remodelado por Herodes. Era un templo que ocupaba la 6ª parte de Jerusalén y era hermoso, estaba en mármol blanco y estaba cubierto de planchas de oro. Y los discípulos están viendo el templo y el Señor que les contesta, miren el versículo 2. Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor ya había dado
su decreto de juicio sobre Israel. ¿Recuerdan cuando estudiamos la higuera? Que el Señor maldijo porque no daba fruto. Así como Israel no había dado fruto, recibiría una disciplina y todo quedaría destruido. No quedaría piedra sobre piedra en Jerusalén y sobre el templo. Miren lo que está enfatizando estos primeros versículos: esa disciplina que Israel recibió de manera inicial en el año 70 con la destrucción del templo. Pero no queda hasta ahí. No puede ser lo único, porque hay muchas personas que interpretan este pasaje de Marcos 13 y dicen que todo lo que está escrito en este capítulo sucedió en el año 70. Pero yo quiero mostrarles un par de cosas, un par de señales de que esto es futuro, pues aparte de todo lo que ya hemos visto en esta hora pasada. Pero leamos, miren lo que dice el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos cuándo sucederá esto y qué señal hay cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Miren, aparte de Marcos 13 tenemos Mateo 24, donde se dice el resto de la pregunta. ¿Y saben qué preguntan los discípulos? ¿Cuándo se sucederán las señales del fin? Así que la respuesta de Jesús está conectada con la pregunta que hacen sus discípulos, y sus discípulos le están preguntando cuáles son las señales del fin de los tiempos. Y el Señor contesta. Por supuesto, Él está mirando hacia adelante, y hacia adelante está lo del templo, la destrucción en el 70, pero también está lo que sucederá al final de los tiempos. Pero miren lo que continúa diciendo el versículo 4: dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares. Pregunta: estos rumores de guerra, estas guerras, por supuesto han sucedido a lo largo de toda la historia. Siempre ha habido guerras y rumores de guerra, pero lo que está enfatizando Jesús es que cuando se acerque el final de los tiempos, estas guerras y rumores de guerras se multiplicarán. Pero hay algo interesante: ¿solo suceden terremotos al final de los tiempos o han sucedido terremotos siempre? Pero ¿cuál es el elemento clave? Miren el versículo 8: y habrá terremotos en diversos lugares. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando lleguen esos tiempos, no es que habrá un terremoto en tal lado o en el otro, sino que simultáneamente habrán terremotos en múltiples lugares de la tierra al mismo tiempo. Esta es la gran tribulación. ¿Y por qué es importante ese detalle en múltiples lugares? Porque no está hablando de algo que sucedió puntualmente en Jerusalén en un momento y ya, sino que es algo, un juicio como nunca antes se ha experimentado. En el capítulo más adelante, en Marcos 13, dice que como nunca ha habido, ni como nunca más habrá. Esto quiere decir que ¿ustedes creen que lo que sucedió en Israel en el año 70 de la destrucción del templo es la destrucción masiva que más grande ha sucedido en la historia de la humanidad? No, es algo que no ha sucedido. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en diversos lugares y hambres. Y este solamente es que el comienzo de dolores. Miren, podemos ir concluyendo y entendiendo que la profecía que está en Marcos 13, por supuesto, incluye la destrucción del templo en el año 70, pero también particularmente está hablando del día de Jehová que viene al final de los tiempos, que es algo futuro. Y vamos a estudiar este capítulo verso a verso, pero ya tenemos un marco de dónde estamos ubicados. Ya sabemos dónde sucede Marcos 13, pero quisiera terminar aplicando esto a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto? Número 1, no podemos decir simplemente que porque es difícil comprender la escatología, entonces no la vamos a estudiar. Yo espero que por lo menos se haya encendido en usted un deseo de empezar a entender lo que Dios ha dicho en los últimos tiempos. Aplicación número 2, el punto principal de la escatología es recordarnos que Dios está al control. Y aunque en este tiempo parece que los malos están ganando, Dios ganará al final de los tiempos. Y nosotros hacemos parte de su pueblo. Y en tercer lugar, yo creo que no es muy difícil esta conclusión: los enemigos de Dios la pasarán muy mal.
Y este juicio puede comenzar en cualquier momento. No hay nada que tenga que suceder para que llegue el día del Señor, para que llegue el día de Jehová. Y sería una locura escuchar que viene el día de juicio y usted seguir rebelde ante Dios. Jesucristo está en una etapa, esta era de la iglesia también, ¿saben también qué etapa es? Es una era de la gracia. Dios está diciendo como, mira, arrepiéntete y serás completamente perdonado. Así que es una necedad querer presentarse como un enemigo de Dios. Y quiero decirles algo, algunos piensan, pues me arrepiento después. Pero ¿saben qué? El arrepentimiento es un regalo de Dios. Hoy es el día. Hoy es el día de doblegarse delante de Él. Si ustedes leen Apocalipsis y otras profecías, miren, dice que los hombres van a ver al Señor. ¿Y saben qué van a hacer? Muchos no van a decir como, Él es el Salvador, y se doblegarán. ¿Saben qué dirán los hombres en los últimos tiempos? Si es verdad, entonces peleemos contra Él, porque ese es el corazón humano. Así que no piense que usted después va a ser de los que, pues después me doblego. Hoy es el día que Dios te está diciendo, apártate de tu pecado y doblégate hoy. Hoy te estoy ofreciendo un tratado de paz. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde, pero Dios está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo que todo aquel que venga y confiese sus pecados y crea en Él como el único Señor y Salvador, y que crea que su obra perfecta es suficiente para perdonar sus pecados, se pueda doblegar hoy y recibir salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día para regresar a Él y hacer parte de su equipo. Hoy puede ser día de salvación. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara, y cuando vamos a cada versículo podemos ver, Señor, que tú has revelado lo que viene. A veces no hemos estudiado tu palabra, a veces hemos creado convicciones, pero no sustentadas en tu palabra, y pedimos perdón por eso, Señor. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de ir verso a verso y estudiando cada uno de los detalles de la Escritura, cumpliendo con la gran comisión, donde el Señor Jesucristo dijo que le enseñáramos a los discípulos a guardar todas las cosas que Él nos había enseñado. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos, danos luz, danos entendimiento. Pero Padre, no solamente queremos tener conocimiento de lo que viene, sino que ese conocimiento nos transforme, que ese conocimiento nos santifique, que ese conocimiento traiga salvación a personas. Padre, damos gracias porque tú no nos has puesto para la ira, tú no nos has preparado para la ira, Señor, sino que en tu misericordia y sin merecerlo, tú has decidido que nosotros estemos puestos para la gloria. Y ni siquiera podemos entender cómo eso es verdad, pero damos gracias por tu Hijo Jesucristo y te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos guíes, Señor, que nos des sabiduría y que vivamos una vida que sea conforme al Evangelio que hemos recibido. Amén.